La triste verdad de la empleada que amó al bebé del millonario nunca lo imaginarás. La mansión se alzaba imponente en la colina, un castillo de sueños y secretos. Tras sus relucientes muros, se escondían historias de amor, traición y, sobre todo, un misterioso bebé que sería el centro de una tragedia inminente. Cada pasillo de mármol resonaba con ecos del pasado, y los lujos desbordaban hasta el último rincón. Pero lo más inquietante era el susurro en la brisa. ¿Quién era la empleada que se atrevió a entrar en el mundo del millonario? Sus ojos, dos espejos llenos de anhelos, brillaban como estrellas perdidas al descubrir al pequeño Emiliano, un niño huérfano y lleno de vida, que atrapó su corazón desde el primer instante. Mientras ella cuidaba del bebé, un sentimiento inexplicable la envolvía. Cada risa de Emiliano era un canto que iluminaba su alma, un bálsamo en medio de su realidad sombría. Pero, ¿qué era lo que realmente ocurría entre ellos? El aire se tornaba denso cada vez que ella lo abrazaba, el destino tramaba algo oscuro. Las miradas inquietas de los demás empleados reflejaban desconfianza. Murmullos en la cocina, rostros crispados en los pasillos, un ambiente cargado de tensión. La familia del millonario no estaba dispuesta a permitir ese lazo tan fuerte. Una noche, mientras un rayo desgarraba el cielo en un espectáculo aterrador, un grito desgarrador emergió de la habitación del bebé. Era la hora de la verdad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal, no quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las sombras en la mansión danzaban con cada trueno, y ella, con el corazón palpitante, sabía que algo terrible se acercaba. Las puertas de la habitación de Emiliano se abrirían, y verdades ocultas fluirían como ríos revueltos. La incertidumbre llenaba el aire. ¿Qué podía suceder cuando el amor choca con la avaricia? Y sobre todo, ¿quién se atrevería a llevarse a Emiliano de su lado? La angustia de perderlo la ahogaba. ¿Podría enfrentarse a los poderosos intereses que acechaban tras el brillo de la riqueza? El grito desgarrador resonó en las paredes de la mansión. Ella corrió hacia la habitación de Emiliano, el eco de sus pasos acompañando el tamborileo de la tormenta. Cada latido de su corazón le decía que había algo profundamente equivocado. Al abrir la puerta, la visión que la aguardaba desató un torrente de adrenalina. El bebé estaba en la cuna, a salvo, pero su llanto era un lamento que desgarraba el aire. La cuna estaba vacía, un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba a su alrededor. Las sombras parecían alargarse y las luces temblar. Fue entonces cuando, detrás de ella, escuchó un susurro. La voz de una anciana, temblorosa, cargada de advertencias. Esa criatura no está sola. La mujer se giró bruscamente, pero la figura desapareció entre las sombras del pasillo. Con su corazón en la garganta, se acercó a la cuna, su mirada fija en el pequeño. Emiliano sonrió al verla, como si supiera que su presencia era su fiel escudo. La empleada suspiró aliviada, pero la voz de la anciana resonaba en su mente. Esa chica no podía protegerlo sola. Al salir de la habitación, decidió que el miedo no pondría freno a sus instintos. Se dirigió a la cocina, donde los demás empleados flirteaban con la incertidumbre. ¿Quién era esa mujer?, se preguntó, mientras el murmullo de la conversación cesaba al verla entrar. Instantáneamente, todas las miradas se centraron en ella, un cruce de concernimiento y recelo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Manuel, el encargado de la seguridad, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Te noté inquieta. No, se balbuceó ella, con un nudo en la garganta. Creo que algo está pasando. Debo proteger a Emiliano. Los murmullos comenzaron otra vez, pero esta vez había un aire tenso, palpable. Tienes que cuidarte, no todos aman al niño como tú, sugirió María, con un tono grave. Las palabras la golpearon como una ola feroz. No era solo el amor lo que la motivaba, eran las sombras de la familia millonaria, dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantener su estatus. Se sentía atrapada en una telaraña de secretos, y la pregunta persistía, ¿qué harían para alejarla de Emiliano? Al caer la noche, la tormenta arremetía sin piedad, como si el cielo presagiara la calamidad que se avecinaba. Quiso regresar a la habitación del bebé y asegurarse de que todo estaba bien, pero sintió que unos ojos la observaban.
No estaba sola en esos pasillos, una de las criadas, que solía llevarse bien con ella, la seguía discretamente, con un rostro que parecía ocultar más de lo que mostraba. ¿Por qué estás aquí?, inquirió ella, su voz cargada de tensión. La otra mujer sonrió, pero en su mirada había un destello de desconfianza. Solo quiero saber por qué sientes que debes quedarte. Es mejor abandonar todo antes de que sea demasiado tarde. Las palabras resonaron en su mente, una advertencia que podía costarle más que su trabajo. Sin embargo, el amor por Emiliano le daba un propósito. Una chispa de determinación surgió en su interior. No pensaré en rendirme, gritó ella, la voz quebrándose en la oscuridad. La risa de la criada chillona hizo eco entre las paredes mientras se alejaba, dejando a la empleada sola en la penumbra. De repente, el llanto de Emiliano cortó el ambiente, y ella corrió hacia su habitación. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Allí, en medio de la habitación, la cuna estaba balanceándose, y un misterioso objeto brillaba con luz propia en el suelo. ¿Qué era? ¿Qué secretos revelaría? La respuesta se acercaba, y el tiempo se estaba acabando. Porque dentro de esa mansión, la conexión entre el amor y la avaricia se desvanecía rápidamente, y la tragedia estaba a un paso de desatarse. El brillo del objeto en el suelo parecía captar la luz siniestra de la tormenta que aullaba afuera. Con pasos temblorosos, ella se acercó. Era un pequeño medallón, adornado con extraños grabados que parecían contar una historia antigua. Lo levantó con cautela, sintiendo que algo pulsaba a través de él, una energía que la inquietó hasta el tuétano. Emiliano murmuró, sus ojos fijos en el bebé, cuya risa se había desvanecido, dejando solo un silencio inquietante. La figura del pequeño estaba envuelta en una densa neblina que parecía surgir del suelo y rodear su cuna, como si la criatura estuviera bajo el dominio de un juego oscuro. De pronto, una ráfaga de viento atravesó la habitación, haciendo que las ventanas vibraran y los objetos temblaran. Ella se sobresaltó, el medallón se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. En ese instante, Emiliano emitió un grito desgarrador. Fue un sonido que heló su sangre, como si en el aire se moviera algo maligno. Atrapada entre la angustia y la determinación, se acercó de nuevo a la cuna, su deseo de protegerlo superando el terror que le invadía. ¿Qué estaba pasando? El medallón parecía ser la clave, pero, ¿de qué? Emiliano, exclamó, su voz resonando en la oscuridad. La tormenta rugía afuera, y cada trueno parecía ser una respuesta al llamado que había hecho. Se inclinó sobre el bebé, moviendo la cuna con suavidad para calmarlo. La mirada del pequeño era intensa, sus ojos brillando con una sabiduría que desbordaba su corta vida. Ella se giró hacia el medallón, sus pensamientos agitados intentando desentrañar el misterio. Dime, pidió, aunque sabía que el objeto no podía responder. El aire se volvió denso, y las sombras danzaban en las esquinas de la habitación, como si algo se preparara para aparecer. Al mirar de nuevo a Emiliano, se dio cuenta de que no estaba solo. Detrás de él, una figura estaba tomando forma en la bruma. Era la anciana que había visto anteriormente, pero ahora su rostro parecía más claro, mostrando una mezcla de tristeza y advertencia. Aléjate del niño, vociferó con voz firme, pero quebrada. No está a salvo aquí. Un escalofrío corrió por la espalda de la empleada, sus instintos gritaban que debía proteger a Emiliano. Sin embargo, el miedo la dominaba, y su mente analizaba cada opción. ¿Qué deseas de él?, preguntó, casi en un susurro. Debes romper el ciclo. La anciana comenzó a desvanecerse, pero su mirada se mantuvo intensa. La avaricia de la familia lo llamará, y él será su sacrificio. Daughter, no dejes que la historia se repita. Los ojos de la empleada se llenaron de lágrimas. ¿Sacrificio? Sentía que el aire se le apagaba, pero no podía permitir que la historia se repitiera. Detrás de la anciana, las sombras comenzaban a fragmentarse, manifestando la amenaza que se cernía sobre Emiliano. Romper el ciclo, repitió, su mente buscando respuestas. Mientras la anciana se desvanecía, una voz familiar resonó, era María, que interrumpió en la habitación cual espectro. Tienes que irte ahora. Estás atada a algo más grande de lo que imaginas. La confusión la abrumaba, su pecho se sentía oprimido. ¿Por qué todos decían que debía irse? Luego recordó el brillo del medallón. No es solo un objeto, ¿verdad? Puede ser la clave. Meditando rápidamente esta nueva revelación. Justo cuando la oscuridad parecía apoderarse de la habitación, Emiliano volvió a llorar, esta vez con más fuerza. Fue un llamado último, un grito que resonó por la mansión como un eco perdido en la tormenta. Ella miró el medallón,
el cual parecía titilar con una luz inusual. ¿Qué hacer?, se preguntó, mientras el terror y la determinación chocaban en su interior. El tiempo se acababa, y debía actuar. Mientras la figura de la anciana desaparecía por completo, una pregunta inquietante atravesó su mente: si rompía el ciclo, ¿qué precio tendría que pagar? Y así, de pie en la penumbra, sintió como el destino de Emiliano se entrelazaba con el suyo, atrapada en una decisión que podía cambiarlo todo. Una decisión que podía significar la salvación o la condena. La tormenta seguía rugiendo fuera. ¿Y qué secretos más develaría la mansión aquella noche? La luz del medallón pulsaba con una intensidad que la inundaba de una mezcla de miedo y esperanza. Las sombras seguían danzando alrededor de la habitación, formando figuras grotescas que parecían querer atraparlo todo. Ella se agachó, extendiendo la mano para recoger el medallón, sintiendo su calor en la yema de los dedos. Decidió que ya no había marcha atrás. Emiliano, dijo con voz temblorosa, no puedo dejar que esto te ocurra. Apenas pudo contener las lágrimas mientras su corazón latía desbocado. El pequeño dejó de llorar, como si sus palabras tuvieran un efecto calmante, y al mirar sus ojos, sintió que el mundo se detenía. Debo romper el ciclo, repitió para sí misma, recordando las palabras de la anciana. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero en su interior, una tormenta aún más feroz se desataba. Con el medallón en una mano y la otra en la cuna, sintió una oleada de determinación. Pero también un escalofrío ante la idea de que lo que estaba a punto de hacer podía ser la clave para salvar a Emiliano o condenarlo. Un trueno resonó en el cielo, y de repente una sombra negra emergió en la esquina de la habitación, tomando forma de una figura alta con rasgos distorsionados. Ella sintió como si el aire se le escapara. La figura se acercó, sus pasos eran casi silenciosos, pero cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. No te atrevas a tocarlo, murmuró, su voz apenas un hilo. La sombra se detuvo, y en un instante, el rostro de un joven con facciones marcadas apareció entre las sombras. Su mirada era fría y penetrante, y al verla sintió una punzada en el estómago. Tu lealtad es a la familia, no a un crío, dijo el joven, hablando con un tono que oscuro. No, gritó, retrocediendo un paso, manteniendo a Emiliano acurrucado entre sus brazos. No dejaré que le hagas daño. Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. No puedes proteger lo que nunca fue tuyo. El medallón es solo un objeto. Su poder pertenece a quienes verdaderamente llevan la sangre de este legado. La habitación se volvió helada, y ella sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué legado? ¿Qué han hecho con él? La rabia comenzaba a burbujear dentro de ella, debilitando su miedo. Es un sacrificio que debe hacerse, y tú no eres más que una sombra en esta historia, respondió, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a agitarse, casi como si respondieran a su angustia. Si tengo que ser una sombra para proteger a Emiliano, que así sea, replicó, apretando el medallón con fuerza. La energía comenzaba a fluir desde su interior, como si la historia del objeto se entrelazara con su propio destino. Pero ¿cómo usaría ese poder? El joven dio un paso adelante, sus ojos destilaban desprecio. Ya lo verás. Su destino está sellado. Con el corazón latiendo en un ritmo frenético, se lanzó hacia la figura, levantando el medallón en un gesto desesperado. En ese momento, el viento arremetió con fuerza, sacudiendo la habitación y haciendo que los objetos estallaran a su alrededor, y entonces un roce suave en su brazo la hizo girar. La anciana había regresado, su rostro lleno de desesperación. No lo hagas, hija, casi gritó, pero la tormenta era ensordecedora. ¿Por qué? Dime qué hacer, ella exigió, sus ojos fijos en el abismo que se cernía sobre Emiliano. Debes hacer lo que nunca los demás han hecho. Aquel instante eterno quedó suspendido en el aire, cargado de promesas y peligros. Mientras las sombras se alzaban amenazantes, ella supo que no podía retroceder. La decisión debía hacerse. Pero, ¿quién caería en la oscuridad tras el sacrificio? La tormenta rugía afuera y dentro de ella. En ese instante, Emiliano comenzó a brillar, sus ojos reflejando la luz del medallón en una sinfonía de desespero y esperanza. ¿Qué sería de ellos en la historia que estaban a punto de escribir? El aire se volvía más espeso, y una voz susurrante se escuchó tras las sombras: el pasado no se olvida tan fácilmente, y allí, en la penumbra, el peso del destino solo comenzaba a descifrar su solución. ¿Estaban destinados a repetir la historia, o había verdad en el poder del medallón? La decisión final estaba cada vez más cerca, pero el tiempo jugaba en su contra.
La sala se sumió en un silencio opresivo, solo interrumpido por el crujido de la madera bajo sus pies. El joven espectro la observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad. La anciana, visiblemente angustiada, trataba de comprender la determinación que ardía en el corazón de su hija. Dentro de la cuna, Emiliano parpadeaba, su luz intermitente pareciendo comunicarse con la energía que emanaba del medallón. ¿Qué nunca se ha hecho?, preguntó ella con voz temblorosa, sintiendo que su poder crecía a cada instante. La anciana apenas pudo contener las lágrimas, sabiendo que enfrentarse a lo desconocido podría llevarlas hacia un abismo sin retorno. Solo aquel que es amado puede romper el ciclo, murmuró la anciana, pero su advertencia se perdió en el estruendo de un nuevo trueno, como si el cielo mismo se opusiera a sus palabras. No te engañes, interrumpió el joven, su voz resonando con la autoridad de un demonio. El amor no es suficiente. El sacrificio es lo que cuenta. El medallón necesita sangre, una conexión genuina con el legado que llevas. Sin eso, tu hijo no tiene esperanza. Ella sintió el frío de sus palabras como un puñal en su pecho. ¿Bajo qué condiciones estaba dispuesta a salvar a Emiliano? Las imágenes de su propio sacrificio se atravesaban en su mente, nunca pensó que la carga de la historia familiar cayera sobre sus hombros. Pero el amor es poderoso, insistió, mientras las sombras danzaban más cerca, cada vez con más fuerza. He visto lo que puede hacer el amor. Tienes que creerlo. No los dejaré entrar. El joven chasqueó la lengua con desdén. Amor, sí, pero también el dolor del sacrificio. La sangre tiene un poder que el amor no puede igualar. Fue entonces que Emiliano emitió un brillo cegador y el tiempo pareció detenerse. Ella miró al pequeño, su latido resonando en el aire mientras el medallón ardía con luz viva. Las sombras se agitaron, pero algo más había aparecido entre ellas, una figura familiar. Pablo, exclamó, notando la presencia de su hermano, perdido y reconocido. Él estaba allí, su imagen distorsionada por el sufrimiento, con una mirada que cruzaba los límites del dolor y la tristeza. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, sintiendo que su corazón se desgarraba. Porque el ciclo se repite, dijo él en un susurro, su voz tan suave que apenas la escuchó por encima de la tormenta. No puedes salvarlo a costa de tu propia vida. Todo lo que has querido proteger está a punto de escapar de tus manos. El amor no es suficiente. Ella titubeó, su mente girando entre la desesperación y la esperanza. Las palabras de Pablo le resonaban, pero al mismo tiempo, la luz del medallón parecía ofrecer una salida. Podría generar un nuevo ciclo, uno que no estuviera atado al dolor que su familia había conocido. Debes decidirte, dijo el joven de las sombras, acercándose cada vez más, la tensión en el aire era palpable. O el amor abandonará a tu hijo, o tu sacrificio lo salvará. El corazón le latía con fuerza mientras el brillo de la cuna lo iluminaba todo. Emiliano sonreía de manera inocente, sin saber los horrores que se cernían sobre él. Ella sabía que tenía solo un instante para decidir, seguir el camino oscuro de la sangre o luchar con la pureza del amor. Las sombras rugieron a su alrededor, como si se prepararan para engullirlas. El aire se volvió más denso, la presión en su pecho casi le robaba el aliento. No renunciaré, gritó, finalmente enfrentando sus miedos, en busca de un camino alternativo. El medallón comenzó a vibrar con más fuerza, como si respondiera a su resolución. Dame la fuerza, murmuró, y en ese instante, un hilo de luz se extendió desde la cuna hacia el medallón, llenando la habitación de energía vibrante. Justo cuando parecía que todo podría cambiar, una risa oscura emergió de las sombras. ¿Crees que eso será suficiente? La voz del joven reverberaba, cruel y provocadora. El destino de tu familia ha sido sellado desde siempre. Un frío recorrió su columna, y el futuro se sentía más incierto que nunca. ¿Podría realmente romper el ciclo o estaba condenada a repetir la historia de sufrimiento y dolor? Con el viento aullando en su corazón, comprendió que la batalla apenas comenzaba. El medallón brilló aún más intensamente y entonces todo se apagó en un instante. La oscuridad envolvió su ser mientras el eco de una advertencia resonaba en su mente. ¿Qué elecciones tomarías si el futuro de tu hijo dependiera de un sacrificio? La habitación se hallaba sumida en una penumbra espesa, como si la luz misma temiera regresar. Ella, inmóvil, sintió un escalofrío que recorrió su alma cuando la oscuridad comenzó a susurrar, revelando sus secretos más oscuros. El eco de su grito había desaparecido y, con él, su última señal de esperanza. La presencia escalofriante del joven espectro llenaba el espacio, alimentándose de su duda.
¿Dónde estás, amor?, susurró, sintiendo que su voz se desvanecía en el vacío. La conexión con Emiliano, ese pequeño ser cuya existencia la había guiado hasta ese momento, estaba en peligro. La suave luz del medallón parecía haberse apagado junto a los latidos de su corazón, las sombras danzaban como si se burlaran de su desesperación, y el joven espectro se acercó, su rostro ahora más cercano, sus ojos como pozos oscuros que absorbían toda esperanza. «Lo has querido, ¿no es así?», dijo, deslizándose a su lado. Un sacrificio inesperado nunca visto. Cuando sus palabras cayeron, el dolor en su pecho se intensificó. El sacrificio. La palabra retumbaba en sus pensamientos como un tambor. La anciana a sus espaldas temblaba, pero ella, impulsada por el amor, no podría dar un paso atrás. No permitiré que mi hijo caiga», afirmó con determinación, aún sintiendo el tirón de la indecisión. El joven espectro se rió con desdén. «Tienes razón en una cosa. El amor es poderoso, pero no lo subestimes. Sin sacrificio, ¿qué valor tiene?». La oscuridad a su alrededor pareció agitarse, como siendo testigo de una verdad terrible. De pronto, un retumbar resonó en la habitación. Los sutiles susurros se transformaron en un grito ensordecedor. Emiliano comenzó a brillar nuevamente, una luz intensa y pura que rompía a través de las sombras como un rayo de sol. Pero aquello no era solo luz, era el deseo de vivir, el eco de todo lo que su madre había luchado por proteger. «¿Lo ves?», dijo Pablo, su imagen titilando entre las sombras. «Él te necesita, pero te has hecho cómplice del poder oscuro. Cada elección tiene un costo». Las palabras de su hermano golpearon su mente con la fuerza de un huracán. ¿Qué costo estaba dispuesta a pagar? El joven espectro comenzó a alzar su mano, y ella sintió miedo, un miedo primitivo de ser devorada. «Estás a punto de saber lo que se esconde en el fondo de tu familia, lo que jamás quisieron que supieras. La sangre no siempre es lo que piensas». Ella respiró hondo, consciente de la opresión que la rodeaba. La energía en la sala fluctuó con cada latido de su corazón. «No tengo miedo de la verdad», dijo, con fuerza renovada, «haré lo que sea necesario por Emiliano. Si la oscuridad me consume, entonces que venga. Pero no permitiré que mi hijo sufra». Y al pronunciar esas palabras, un destello de luz estalló del medallón, tan brillante que le hizo cerrar los ojos. Sintió como una corriente poderosa la envolvía, llenándola de vida a pesar de la oscuridad. Pero, ¿era esa luz realmente su salvación? ¿O era solo un engaño más, un destello que iluminaría más sombras? Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar diferente. Estaba en el bosque, rodeada de árboles altos, como guardianes en un reino olvidado. Pero esto no era un refugio sino una prisión de recuerdos. Las risas de su infancia, mezcladas con ecos de sus miedos, llenaban el aire. En el fondo de su corazón, supo que había una elección que hacer. Emiliano estaba en el centro, mirándola con esos ojos que nunca dejarían de brillar con inocencia. «Mamá», llamó, una voz clara que resonó en su mente. «¿Por qué no estás conmigo?». Y justo ahí, frente a la verdad que nunca había querido enfrentar, se preguntó, ¿podría la oscuridad haberse apoderado de ella sin que lo supiera? ¿Sería ya demasiado tarde para cambiar su destino? La brisa sopló suavemente, como un susurro que prometía más misterio. Pero antes de que pudieran ser respuestas, un grito reverberante desgarró el aire y todo comenzó a desvanecerse de nuevo. Lo que vino después fue una verdad que la haría cuestionar todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Era la elección el verdadero precio que debía pagar? Un eco inquietante la llevó nuevamente a la sala, y al ver el rostro del joven espectro, supo que la batalla final apenas comenzaba. Una brisa fría la abrazó intensamente cuando regresó al sombrío entorno de la sala. El joven espectro permanecía allí, incumbido de poder, sus ojos oscuros brillando con una malevolencia inquietante. El eco de su grito aún vibraba en sus oídos, un recordatorio de que todo lo ocurrido era mucho más que un simple juego de sombras, era una prueba de su voluntad, de su amor. «Sangre y sacrificio», murmuró el espectro, acercándose con movimientos fluidos, como un depredador arrinconando a su presa. «Te has perdido en tus propios recuerdos, pero aquí no hay lugar para la nostalgia. Conócete a ti misma, y quizás encuentres la respuesta que buscas». Los latidos de su corazón resonaban como truenos en un cielo tormentoso. La imagen de Emiliano seguía en su mente, provocando un tumulto de emociones. «No dejaré que me distraigas», dijo, poniendo un paso firme hacia adelante, «tú no eres más que un eco del pasado. Yo soy su madre». El espectro se detuvo, sorprendido un instante. «¡Qué valor!
Pero ten cuidado, pues a veces, el amor puede volverse contra ti. Con un movimiento precario, levantó su mano, y una serie de visiones comenzaron a danzar en el aire entre ellos. Ella vio a su madre, una sombra del pasado cuya voz llena de susurros, revelaba viejas y olvidadas promesas. Protégete siempre, hija mía. Hay verdades que deben quedarse ocultas. Las palabras eran como dagas, penetrando en su mente, rememorando una infancia cubierta por un velo de misterio. Te creíste a salvo, rió el espectro. Tu madre nunca fue solo una madre. Ella sabía más de lo que imaginas, y el legado de la oscuridad vive en ti. Decídete, ¿serás la heroína o la villana de tu propia historia? El nudo en su garganta se hizo más fuerte. Recordó momentos furtivos, instantes donde las sombras la atrapaban en la risa. ¿Cómo podía ser que las mismas raíces que la nutrían en la vida eclipsaran su luz? ¿Qué dirección le esperaba si se adentraba en esa penumbra? No, gritó, aunque su voz temblaba. ¿Qué sabe sobre el amor? Puede ser luz y sombra, pero nunca se rendirá. No dejaré que tu engaño me haga dudar de la verdad que llevo en mi corazón. Con cada palabra, un halo de luz comenzó a emanar de ella, desafiando la oscuridad. El medallón brilló intensamente, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Emiliano estaba en su mente, su amor la guiaba, y ya no había vuelta atrás. Desde que llegaste aquí, el destino ha estado en juego, dijo el espectro, su voz girando en un vórtice de emoción. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por él? Este sacrificio podría significar tu libertad o tu condena. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. La claridad de su propósito comenzó a tambalearse. ¿Qué costaría verdaderamente salvar a Emiliano? ¿Sería un precio que estaba dispuesta a pagar? El miedo la abrazaba y liberaba, una danza peligrosa en su mente. Si es necesario, respondió finalmente, con fuerza renovada, lo haré. La vida de mi hijo es el único tesoro que ansío, y estoy lista para enfrentar cualquier verdad, no importa cuán oscura sea. El espectro sonrió, un gesto titilante que hacía eco de un antiguo dolor. Entonces, querida hermana de luz, que comience el juego. En cada elección que hagas, se revelará aún más de la oscuridad que te acecha. Y así, la sala tembló, mientras la conexión con el medallón se intensificaba. Recuerdos de antiguas traiciones y secretos ancestrales fluyeron como un torrente en su mente. Sabía que cada paso que tomara de ahora en adelante la llevaría más cerca de la verdad pero también más lejos de su propia salvación. Fue entonces que la sombra se transformó, revelando un camino. Un puente que la conduciría a la comprensión de lo que realmente significaba sacrificar todo por amor. En un instante, el aire se tornó denso y el futuro se volvió incierto. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, un eco de risa retumbó, y una voz le susurró en el fondo, ¿estás lista para descubrir los verdaderos secretos de tu linaje? Los ojos del espectro brillaron intensamente. Como si la puerta al infierno se abriera ante ella, prometiendo revelaciones inesperadas. Con el corazón palpitante y el alma en vilo, comprendió que la batalla no solo sería física sino también sobre la verdad más personal que jamás imaginó, y con esa revelación, todo se volvía claro y confuso al mismo tiempo. ¿Estaba realmente preparada para desentrañar los más oscuros secretos de su sangre? La pregunta flotó entre ellos, pesada como el aire que la envolvía. El aire a su alrededor giró, cargado de energía oscura y preguntas sin respuesta. La sombra del espectro se movía por la habitación, casi como si disfrutara de la confusión que reinaba en la mente de ella. Con cada parpadeo, las visiones se volvían más vívidas, rostros de ancestros olvidados se entrelazaban, susurros ocultos flotaban entre risas y llantos, ella sintió que el suelo temblaba. Su corazón latía con fuerza al recordar las advertencias de su madre. ¿De verdad había traiciones en su linaje? La sensación de tener el mundo desmoronándose a su alrededor era abrumadora, y la mana del espectro se convirtió en un incontrolable remolino que la atraía hacia un abismo de revelaciones. ¿Ves? No puedes escapar de la verdad, dijo el espectro, su voz susurrante ahora sonaba como un canto seductor. Tu madre, tu linaje son un laberinto de secretos. ¿Y si te digo que Emiliano está más conectado a esto de lo que crees? Tal vez su destino está ligado al de tu sangre. ¿Cómo puedes saberlo?, exigió ella, apretando el medallón con fuerza. Eres solo una sombra, un eco de mis temores. No me vas a manipular. ¿Manipular?
No, simplemente te muestro lo que eres, el poder que nunca supiste que tenías, replicó el espectro, y de repente, el aire se llenó de visiones de Emiliano, riendo, jugando, pero también gritando. Ella podía ver un hilo oscuro que lo unía a su propia historia, una cadenita que lo mantenía prisionero en una telaraña de oscuridad, la rabia y la desesperación al mismo tiempo la inundaron. ¿Qué le has hecho?, gritó, desconocida para el pánico que comenzaba a consumirla. ¿Hacerle algo? No, querida. Simplemente es parte de este juego de sombras. Cada elección tiene un costo. La sonrisa del espectro era inquietante. Tú puedes decidir romper ese ciclo. Emprender el camino que desatascará los secretos ocultos o terminar con todo lo que amas. Ella se sintió vacía, el aire se tornó pesado, cada pregunta y respuesta se convertían en un laberinto oscuro. Su mente se debatía entre el amor por su hijo y el deseo de no caer en la trampa de la oscuridad. ¿Confiaría realmente en su madre, en lo que había dejado atrás? Hay un antiguo ritual, continuó el espectro. Uno que podría liberarte, pero el precio es tu conexión con Emiliano. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo por salvarlo? Esa es la ironía del destino. Mientras esas palabras colisionaban en su mente, un haz de luz comenzó a escapar de su medallón, chisporroteando como una chispa en la oscuridad. Fue entonces que comprendió que aunque la oscuridad acechaba, había una lucha por la luz dentro de ella misma. No importa lo que me digas. No perderé a mi hijo. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier verdad incluso si eso significa enfrentar a mi madre en su propia sombra, dijo, ahora con una convicción mortal. El espectro se echó a reír, el sonido resonando en la sala como un trueno. Aventurera. Creo que subestimas lo que la oscuridad es capaz de hacer. ¿Hay secretos que no están listos para ser revelados? ¿Estás realmente lista para abrir esa puerta? Con esas últimas palabras, un portal oscuro comenzó a formarse detrás de ella, sus bordes danzando como llamas moradas. Las visiones del pasado se precipitaban en su mente, prometiendo respuestas, revelaciones, pero también peligros inimaginables. Mientras balanceaba el destino de Emiliano en su mente, una figura conocida emergió entre las sombras del portal, su madre, encontrando consigo misma una mirada feroz y decidida. «Hija mía». Su voz resonó como un eco de amor, pero también de advertencia. «No te dejes engañar. Si cruzas esa línea, podrías perderte para siempre». La sala se llenó de un brillo apremiante mientras la tensión aumentaba. Ella tenía que tomar una decisión y el tiempo se agotaba. Entraría en el portal para descubrir la verdad que libraría a Emiliano, o retrocedería, salvaguardando su identidad y su amor. La atmósfera se tornó eléctrica, y el espectro observaba, disfrutando del caos cada vez mayor. Un último grito de su madre resonó en su mente: «No olvides quién eres». Realmente. Con esas palabras retumbando, su corazón se aceleró aún más. ¿Qué haría? La pregunta pendía en el aire, lista para definir el futuro de ellos dos. ¿Sería el fin de una madre luchadora o el inicio de una historia jamás contada? Y así, el portal se iluminaría, un nuevo sacrificio acechaba en la puerta, prometiendo más que secretos. ¿Podría ella cruzar la línea sin perderse a sí misma en el proceso? El portal vibraba intensamente, como si el mismo tejido de la realidad estuviera desgarrándose. Su madre se acercó lentamente, con preocupación en sus ojos, al mismo tiempo que la sombra del espectro se retorcía como un depredador satisfecho en su trampa. ¿Qué es lo que realmente buscas al abrir esa puerta?, la confrontó su madre. ¿Conocer la verdad de tu linaje, o arriesgarlo todo por un poder que podría consumirlo todo? La voz de su madre era un hilo de esperanza en un mar de sombras. Ella sintió que la angustia apretaba su pecho como una mano helada. ¿Era realmente eso lo que quería? En su mente se mezclaban imágenes de Emiliano, sonriendo a través de la luz del atardecer, la risa de un niño inocente ahogada por las visiones de un futuro oscuro. Un nuevo dilema la asaltó: ¿podría salvarlo a él sacrificándose? «Necesito saber», murmuró, sus palabras apenas un susurro, pero llenas de determinación. «No puedo estar ciega ante lo que nos acecha». El espectro comenzó a moverse, su risa burlona creando ecos siniestros. «Ah, la curiosidad humana, ese impulso tan peligroso. ¿Quién te dijo que la verdad liberaría? Para muchos, es solo otra cadena». La chispa de la luz que emanaba del medallón creció, ardiendo con mayor intensidad mientras luchaba por la claridad en medio del caos. Mientras las sombras se cernían a su alrededor, un leve destello de compasión brotó en los ojos de su madre. «Escucha, hija. La verdad que buscas, aunque real, puede no ser lo que esperas.
Nuestro linaje tiene más secretos de los que imaginas, y hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Te prometo que Emiliano está a salvo por ahora, dijo, extendiendo la mano hacia ella, pero el portal ya parecía estar tirando de su esencia. No, gritó, luchando contra la atracción del abismo. No puedo permitir que eso se interponga entre nosotros. Te he perdido una vez, no puedo perder a Emiliano. No lo dejaré. Cada paso que das en este viaje tiene un precio. ¿Sabes lo que estás dispuesto a sacrificar?, cuestionó el espectro, su voz seductora envolviendo la habitación con un aire amenazante. Una madre siempre se convierte en lo que más teme. Fue un eco de dolor. La frase se quedó grabada en su mente. Un giro de la verdad. El tipo de cosas que se repiten en su linaje: desprecio, traición, oscuridad. Y entonces, la luz del medallón se convirtió en una imagen aterradora de Emiliano atrapado en un laberinto, gritando, llamándola por su nombre. Mamá. Ayúdame. Voy a salvarte, mi amor, dijo, su voz cargada de urgencia. Con determinación, dio un paso hacia el portal. El momento se sintió como un suspiro en el tiempo, y antes de que su madre pudiera decir algo más, sintió que comenzaba a cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad. El aire a su alrededor estalló en vibraciones de poder y misterio. Las visiones la abrumaron, su infancia, sus abuelos, un sacrificio antiguo. En medio de la turbulencia, sintió que se desvanecía su conexión con el presente. La angustia y la desesperación la envolvieron. No, no es eso lo que quiero, suplicó, pero era demasiado tarde, el portal la absorbía con una voracidad escalofriante. De repente, una grieta en la realidad se abrió ante ella. Un lugar en el que las sombras danzaban y los ecos del pasado reverberaban. Allí, en medio de la oscuridad, una figura familiar se vislumbraba, su rostro cubierto por una capucha. Los ojos brillaban con un fuego que contenía el peso de los años. Bienvenida, hija de la sombra, susurró una voz madura y conocida, era su abuela, la matriarca de su linaje. Te estaba esperando. La tensión se disparó. La verdad que había estado buscando no solo la liberaría, podría destruir todo lo que había querido proteger. Estaba preparada para afrontar las revelaciones que vendrían de su abuela, el último refugio de secretos del pasado. En ese instante, una elección se perfilaba en el horizonte. Podía dejar que la oscuridad la devorara, o podía luchar por la verdad, sin importar lo que eso significara para ella y Emiliano. Una nueva pregunta resonó en su mente: ¿qué más estaba dispuesta a arriesgar por su hijo? Mientras la figura de su abuela avanzaba, las sombras crecieron entre las luces danzantes. El destino de los dos estaba cada vez más entrelazado, y la línea entre madre e hijo se desdibujaba en la niebla del tiempo. ¿Qué revelaciones aguardarían en esa dimensión donde todo parecía posible, y qué monstruos despertaría? La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y el precio era inconmensurable. El aire en la mansión se volvió denso y pesado, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Ella miró a su abuela, la matriarca de un linaje cargado de sombras. La figura estaba envuelta en una penumbra que la rodeaba, pero en sus ojos había un destello de conocimiento ancestral. Se sentía atrapada en un lugar donde el pasado y el futuro se entrelazaban, y la angustia por Emiliano se apretaba en su pecho. ¿Por qué me has traído aquí?, le preguntó con firmeza, intentando ahogar el miedo que brotaba de su interior. Quería respuestas, pero su corazón temía las explicaciones que podían llegar. Porque debes conocer la verdad, respondió la abuela con una voz serena pero profunda. Estás en medio de un ciclo que se repite, un sacrificio que ha sido parte de nuestra familia por generaciones. Empezó con mi madre y ha continuado con cada uno de nosotros. Las palabras calaron hondo. La historia de su familia se presentaba frente a ella, cada sacrificio un hilo que unía a su sangre, y a Emiliano en el centro, en peligro. ¿Qué quiere de él? ¿El costo del sacrificio?, preguntó, sintiendo que el aire se llenaba de ecos de dolor y traiciones pasadas. Los hombres de tu familia han sido avariciosos, siempre buscando poder. Emiliano no es más que una pieza en su juego. Si no lo proteges ahora, podría ser utilizado. Tienes que liberarlo de esta maldición, su abuela explicó, los ojos llenos de tristeza y resignación. La determinación se encendió dentro de ella. Había estado luchando toda su vida para proteger a Emiliano, y ahora entendía que su amor era más que un simple acto de cariño, era una batalla contra el destino que su linaje había intentado imponerle. No lo dejaré caer en sus manos, prometió, con la voz firme y resuelta. No voy a permitir que repitan lo que hicieron antes.
El brillo del medallón en su mano comenzó a pulsar como si respondiera a su nuevo sentido de propósito. ¿Qué debo hacer?, exigió, consciente de que la respuesta podría llevarla hacia un abismo de riesgos. Rompe el sacrificio, enfrentar la oscuridad y da un paso hacia la luz. El medallón tiene el poder de sellar los pactos del pasado y liberar a Emiliano. Pero deberás estar dispuesta a perder parte de ti misma, advirtió su abuela, un leve gesto de tristeza cruzando su rostro. Con cada palabra, su corazón palpitaba más fuerte. La idea de perder algo de sí misma era aterradora, pero el amor por Emiliano superaba esa desesperación. Haría lo que fuera necesario para que su hijo estuviera a salvo. Se giró hacia el portal que la había traído hasta aquí y, sintiendo la energía del medallón, decidió actuar. Emiliano, gritó, la pasión de su amor resonando en las paredes del espacio sombrío. Las sombras danzaban a su alrededor, pero en su interior brillaba una luz que nunca podría ser extinguida. No dejaré que te hagan daño. Estoy aquí y te protegeré. Las figuras del pasado comenzaron a variar, los rostros familiares aparecieron, sonrisas y lágrimas entrelazadas, sus historias hablaban de sacrificios, de pérdidas y de luchas contra la oscuridad. Sintió la fuerza de sus antepasados llevándola hacia adelante mientras el medallón iluminaba el lugar. Desata los lazos que te atan a esta historia, dijo su abuela, viendo que el medallón emitía una luz deslumbrante. Es el momento de romper la maldición de nuestra familia. Ella cerró los ojos, sintiendo la energía acumulada en su interior. Se imaginó a Emiliano, riendo, jugando, iluminando su mundo con su sonrisa. Voy a liberarte, mi amor. No permitiré que este poder te consuma, proclamó, mientras levantaba el medallón al frente como un faro contra la oscuridad. Con un grito lleno de amor y determinación, sintió como una corriente de poder emanaba del medallón, llenando el espacio con un brillo que desafiaba a las sombras. Las figuras comenzaron a fragmentarse, los ecos de dolor se desvanecieron y, en su lugar, una nueva historia empezó a tejerse. Cada grito de auxilio y cada sacrificio se transformaban en luz, como si el amor que había compartido con Emiliano estuviera rompiendo todas las cadenas. Al abrir los ojos, el abrumador estruendo de la tormenta afuera se convirtió en silencio. Las sombras se disiparon y la habitación, antes oscura y opresiva, lucía brillante y clara. Frente a ella, Emiliano estaba allí, a salvo, con su mirada inocente y amorosa. «Mamá», exclamó el pequeño, corriendo hacia ella. La abrazó con todas sus fuerzas, y en ese abrazo sintió que el mundo se reconstruía de nuevo. La amenaza había desaparecido y el ciclo roto. «Lo hicimos, hijo. Estamos libres», murmuró, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Sabía que había enfrentado lo peor, pero el amor siempre se había mantenido fuerte, incluso en medio de las sombras. La paz se estableció en su corazón. Había ganado la batalla, y en el proceso, había descubierto su verdadera fuerza. Juntos, Emiliano y ella mirarían hacia un futuro donde podrían escribir su propia historia, sin los fantasmas que una vez habían oscurecido su linaje. Esos momentos de tristeza y oscuridad han sido superados, y ahora, un nuevo capítulo les espera. A veces, la verdad se oculta en la penumbra, pero cuando brilla la luz del amor, no hay oscuridad que la detenga. Ahora que hemos llegado al final de esta increíble historia, quiero hacerte un llamado urgente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran toda la emoción que este canal ofrece. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.